Asamblea de del Centro Cívico organiza una nueva charla informativa, o charla coloquio, como queráis. Independientemente del tema que tratemos, siempre son en formato abierto. Para hoy, el tema que hemos preparado es recortes, precariedad y paro. Junto a ello, os hacemos una pregunta: ¿a qué hacer? Y además hacemos una afirmación contundente: hay alternativas. Este tema, este título, que es tan amplio, en él podemos más o menos englobar toda la problemática económica y social que estamos padeciendo en este país, desde sanidad, enseñanza, servicios sociales, dependencia, empleo precario, desempleo, pensiones, fraude fiscal, deuda ilegítima, renta básica inexistente y, cómo no, juventud sin futuro. ¿Y por qué digo sin futuro? Porque lo que se nos avecina, lo que se ve en el horizonte no es futuro, es pasado pretérito. Ahora mismo posiblemente tengan los jóvenes en sus manos las mejores tecnologías de ultimísima generación, pero las condiciones de vida y de trabajo que están padeciendo son tercermundistas. Serán, ya son y serán, si no lo evitamos, los esclavos del siglo XXI. Cada vez más somos más los sectores sociales afectados por estas políticas irracionales que nos están aplicando. Desde trabajadores en paro, trabajadores en precario, menos precarios, autónomos, pequeña empresa, todos estamos ya bajo el mismo paraguas y cayéndonos las mismas piedras. En cuanto a la pregunta que os hacemos, me parece a mí que es un poquito ambigua. ¿Qué hacer? Pero de ahí no se desprende quién tiene que hacer lo que haya que hacer para salir de esto, para frenar el vendaval que se nos ha venido encima. Yo casi que diría: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los que estamos aquí y los que por diferentes motivos no han podido venir? ¿Qué hacemos, por ejemplo, para frenar el desmantelamiento de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales que están generando abandono, exclusión social, desprotección e incluso muerte? ¿Qué hacemos para obligar a los gobiernos a controlar el fraude fiscal, que está ocasionando una falta de recursos para mantener y garantizar esos servicios públicos, las prestaciones sociales y generar políticas de inversión pública que generen empleo? ¿Qué hacemos para, por ejemplo, acabar con la norma que se ha puesto de moda últimamente de que la precariedad y el desempleo sean la norma habitual de funcionamiento en el ámbito laboral de este país? Cuando hay precariedad y hay desempleo, la libertad personal y colectiva desaparecen. Entonces aparece el sometimiento, la humillación personal y la resignación, cuestiones demasiado peligrosas en los tiempos que vivimos. ¿Qué hacemos, en definitiva, para frenar este tsunami que se nos ha venido encima, que no es cuestión de hace 4 días, sino que se nos va a afectar hace 30 años, que se plasmó por escrito en la normativa europea hace 22 años con el Tratado de Maastricht, que después se ha ido incrementando su agresividad con nuevos tratados y nuevos acuerdos en Europa, y que en España adquirió una especial virulencia con la reforma del artículo 135 de la Constitución y la posterior Ley 2/2012, en las que se prioriza absolutamente el gasto en el pago a una deuda ilegítima que curiosamente se le paga esa deuda a los mismos que la han generado. Es un ejemplo más de la irracionalidad de la política que se está aplicando en este país. Aquel que dijera que el ser humano es el único ser racional sobre la Tierra, pues debió estar bajo los efectos de algún alucinógeno, porque la irracionalidad es lo que preside cada expresión. Pues bien, para hablar de todo esto, está con nosotros un hombre que, para los que no lo conozcáis, diré que ha dedicado y sigue dedicando toda su vida, tanto en el ámbito personal, laboral y sindical, a la defensa de los derechos de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos. Para los que lo conozcáis, pues no hace falta decir que ha sido responsable provincial del Sindicato de Administración Pública durante varios años, que ahora milita en el Intersindical y en otros colectivos sociales, como el de Funcionarios en Negro en Toledo. Que además, a petición suya, nosotros lo hemos presentado en nuestra publicidad como activista social.
Me comentaba el otro día Mauricio que el activismo social no es una profesión ni un oficio, que es una actitud y una actitud de las personas para enfrentarse a situaciones de injusticia como las que estamos sufriendo y que se externan con los mismos. Yo termino diciendo lo que decía Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Pues yo ves como imprescindibles Mauricio Peche Villaverde, luchador y tal. Entonces, de verdad, mucha satisfacción estar aquí porque ahora estoy en Toledo, pero yo tengo una deuda de siempre, voy a tener con esta provincia, porque yo inicié aquí mi actividad política y sindical con más repercusión social dentro del sindicalismo en unos tiempos que también me recuerda mucho los tiempos actuales, porque muchas veces también parecía que íbamos anunciando en los sitios en ese momento el inicio del sindicalismo en las administraciones públicas, en los ayuntamientos, que todavía nos preguntaban, por recordar con Juan, ¿es legal? ¿Lo podemos aplicar a comisiones entonces? ¿No? Y desde entonces yo me he construido y me he ido haciendo, entonces yo esa deuda la tendré con esta provincia y todas las veces que me llaméis para cualquier cosa de estas, aquí estaré. De hecho, cuando dejamos la provincia fue de aquí, hicimos aquí el congreso. Yo pensaba definir nosotros, es decir, que quién somos nosotros, en este caso yo sí lo tengo claro cuando hablamos de nosotros, ¿no? Que ahora con esta nueva situación social se diluyen mucho los bordes y quién está en un sitio y quién está en otro, ¿no? Y se genera mucha confusión social, cuando más necesario tenemos que tener claro quiénes somos, quiénes estamos en una línea y quién está en otra cuando la situación está de confrontación y tan dura ahora, ¿no? Entonces, cuando yo digo nosotros, yo creo que sí lo tenemos claro, que por sin duda estamos hablando de trabajadores con y sin empleo, estamos hablando de pensionistas, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de migrantes, pero tanto los que se van, que se tienen que ir, como los que vienen y no pueden entrar. Estamos hablando de las clases populares, ese es el nosotros, ¿no? Y desde nosotros es como decía Juan, de donde tiene que salir, yo creo, las alternativas y tienen que salir las salidas desde una reflexión y desde un debate profundo desde la propia clase trabajadora, clases populares. Es decir, hasta ahora, lo decíamos, hemos estado digamos, formándonos socialmente y formándonos a todos los niveles en un modelo de sociedad en el que iba todo ascendiendo. Y íbamos mejorando paulatinamente en todos los niveles que nos pudiésemos pensar, socialmente, en los empleos, en el trabajo, en la tecnología, es decir, en esa línea de avance, es decir, con muchísimos problemas, con muchos desajustes, pero la tendencia iba en esa línea. Y de pronto, porque es de pronto, es decir, que estamos hablando de los primeros recortes que se producen en el 2010, estamos en el 14, de pronto empeoramos en todo. Empeoramos en salarios y en condiciones de trabajo, que luego lo vemos en cada uno de los aspectos. Empeoramos en prestaciones sociales y económicas, es decir, de un estado de bienestar donde se ha ido viendo, es decir, la evolución. Antes había menos prestaciones, yo veo profesionalmente del mundo de los servicios sociales, entonces vimos cómo se construían los servicios sociales básicos en esta provincia, en esta región, cómo se iba construyendo, y eso iba hacia arriba, y de pronto, ¡pumba!, pega bajones en salud, ni os cuento, en educación, en vivienda, es decir, parece mentira, ¿no?, el colmo ya de la ironía. En el país donde más viviendas se ha construido, que esté existiendo el problema de vivienda y los desahucios que existen. Y en todo esto, es decir, la respuesta que nos da, además, por eso digo que es interesante que vayamos viendo quién nos da las cosas, quién dice unas y quién dice otras, para saber por dónde vamos, lo que nos dicen, y nos dicen los poderes, y nos dicen los poderes casi de forma mayoritaria, y nos dicen la prensa, y nos dicen los sabios de la economía, y los sabios del sistema, lo que nos dicen que la crisis económica ha provocado esta situación y que todos tenemos que arrimar el hombro. Porque de alguna forma todos hemos sido culpables de que esto llegue y todos somos víctimas de ello, ¿no? Y esa es un poco la realidad que nos sitúa, y se empiezan a hacer recortes. Y además el problema grave es que ese mensaje cala en la sociedad. Es decir, la gente termina creyéndose esto, y de hecho hay políticas que muchas veces las vemos que van en la línea de creerse esto, es decir, de que bueno, hay que aguantar un poco el temporal
porque esto va a pasar y después vamos otra vez a salir. Entonces, lo que pensamos que esto no es así y que además las situaciones actuales de las organizaciones, los mecanismos sociales que teníamos para dar respuesta a las cosas, ahora no nos sirven, porque, por ejemplo, decir, yo he estado, como decía, muy vinculado al mundo sindical. Si a mí hace 5 años me dicen que se van a bajar salarios, por ejemplo, y se va a subir jornada, es decir, y en ámbitos como, por ejemplo, el sector público, a mí eso me dicen 5 años, digo, es mentira, es imposible, así lo hubiésemos dicho, todo el mundo que estuviésemos vinculado al mundo sindical. Al contrario, iremos a más. Y si esa situación se daba, teníamos mecanismos para resolverla. Y si se hubiese dado esa situación en algún ámbito, teníamos mecanismos tanto de movilización jurídico como para resolverlo. Pero ahora cuando vamos y viene alguien al sindicato también y les dice, me han bajado el salario y me han subido el tiempo de trabajo, el sindicato no encuentra respuesta e incluso en algunas ocasiones el propio sindicato ha firmado el acuerdo que posibilita que eso pase. Y estoy hablando, por ejemplo, de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, el recién firmado convenio colectivo que recoge esas situaciones y el propio sindicato lo ha firmado. Entonces, en principio, digamos, el mecanismo que teníamos preparado para la respuesta no nos sirve, es decir, no sirve. No tenemos que tragar esta situación. Es decir, yo, desde esa convicción de que esto no puede ser así, de que esto no hay ninguna manera de entenderlo así, yo lo que planteo y lo que planteo, no, que lo planteo ahora que aquí lo hagamos ese análisis, pero planteo que sea una forma también de afrontar estos temas, que vayamos revisando y que vayamos viendo un poco las respuestas en la vida cotidiana, que cuando se te plantea una nueva situación, que tengo que acudir al trabajo de otro sitio, me he trasladado, haces análisis, ves primero quién va, quién no va, organiza lo que pueda ser más barato y al final decides, me voy con fulanito o me voy en autobús. Y además esa decisión la revisas, porque ves que tomaste la decisión de ir a autobús y sale mucho mejor esto. En el mundo social entiendo que es igual, en el foro social, con la peculiar dificultad que la decisión la tenemos que tomar muchos más, pero nos encontramos igual. Lo que pasa es que hasta ahora teníamos muchas respuestas ya automáticas, mecanizadas. Nos pasa esto, respondemos con nuestras instituciones. Pero como ahora mismo nos hemos llegado a ese punto, que eso no está pasando, tenemos que hacer ese análisis y reflexión, ¿no? Y entonces, en principio, la losa que nos está machacando es la convicción de esa frasecita que he dicho, es decir, la crisis, esto es la crisis la hemos provocado todos, la crisis la tenemos que levantar entre todos, ¿no? Es decir, que eso haya cuajado en la sociedad, que la propia clase trabajadora se lo crea, es ahora mismo el problema. Entonces, en ese análisis, si empezamos con las cuestiones que se han ido planteando, por ejemplo, la reforma laboral, y la reforma laboral se crea en ese contexto, según nos dicen, para crear empleo. Lo que nos encontramos en la reforma laboral, lo que estáis en el mundo sindical, lo habéis vivido directamente, y todos estamos en el mundo del trabajo, lo hemos visto, no se crea empleo. Es decir, eso es una obviedad clara, y hay que buscar los datos, si no ya tendríamos otros datos sobre la mesa. Lo que hace fundamentalmente es regularizar el mercado de trabajo que teníamos. Bajar o vaciar de contenido la negociación colectiva, buscar una máxima flexibilidad del empleado. Es decir, el empleado se pone a disposición del sistema productivo sin ninguna traba, ni siquiera decir mi propia profesión. Perdemos hasta esa posibilidad de elegir nuestra propia profesión. Se pueden bajar salarios por cuestiones tan peregrinas como la expectativa de no conseguir beneficios. Esa es una de las causas por las que se puede bajar el salario, tener la expectativa de que no voy a conseguir beneficios. Es decir, también estas cuestiones, si las vais viendo, ya no es un recorte, ya están matizando, es decir, ya es un pervertir el sistema actual. Los equilibrios que teníamos ahora en el sistema productivo entre trabajadores y empresarios se están rompiendo. La otra parte, estamos teniendo unas ventajas ya no cualitativas, o sea, cuantitativas, sino también cualitativas. Se está cambiando, ahora mismo lo que decía, las expectativas de salario tienen más peso que el salario actual y el derecho de los trabajadores actuales. En situaciones que lo comentaba antes, porque hay un compañero que también en Toledo lo comentaba antes, ha habido situaciones, y en concreto estas así, de una familia de estándar que en su momento bajó mucho el empleo que había en estándar, y los sindicatos también llegaron a acuerdos de algunas buenas jubilaciones, de algunas situaciones de ese tipo, y se resolvió con las herramientas que teníamos. Lo que nos comentaba el compañero, que el mismo puesto que ocupaba él, pasados los años, lo está ocupando su hijo, con la mitad de sueldo y con el doble de trabajo. Es decir,
que en ese caso esa familia ha tenido la mala suerte de tener esa ilustración en su propio cuarto de estar, en su casa, lo ha visto. Es decir, eso es lo que está pasando a nivel general. Los empleos que estábamos ahora con una calidad, digamos, básica, mínima, elemental, los estamos cambiando por futuros empleos en esas condiciones. Y ya digo que en ese caso sí que lo ha visto bien, y yo sí que transmito que reflexionemos sobre eso, porque ese es el caso real de lo que estamos haciendo. Y yo ahí incluso, dentro de ese revisar, que tenemos que revisar tantas cosas, yo también cuestiono la legitimidad de los sindicatos a la hora de negociar este tipo de ERES o de otras negociaciones. Es decir, el sindicato sí será legítimo representante de ese trabajador que está ahí, pero el sindicato no tiene legitimidad para negociar y vender a ese bajo precio el puesto de trabajo. El puesto de trabajo no es propiedad de ese trabajador que lo está ocupando, tampoco es propiedad del sindicato. El puesto de trabajo es propiedad de la clase trabajadora, y la clase trabajadora necesitaría una compensación por cada puesto que se pierde, y sin embargo en la negociación de los ERES nadie se plantea esa cuestión. Por eso digo que yo dudo también de la legitimidad de los sindicatos a la hora de negociar ese tipo de cuestiones. Porque decía, dentro de ese mundo de mentiras, de medidas, el trabajador como persona pierde valor, es decir, ahora somos herramientas a usar y a tirar, y se rompe el equilibrio, y además, como decía antes, no con una situación de transitoriedad. Es decir, que una de las cuestiones que nos decían, esto por la crisis tiene que tener un comienzo y un final, las medidas que se están poniendo tenían que tener un comienzo y un final, y sin embargo el final no lo tienen, ni se tiene pretendido por parte de nadie ponerlo, porque es otro dato más para hacernos pensar que esto no responde a esa frasecita de la que decíamos que parte toda esta cuestión. En las pensiones y en la seguridad social, el cambio, el análisis de la situación también nos va a conducir a unas conclusiones parecidas. Partimos, es decir, antes acordáis, había un mínimo consenso en la reforma de las pensiones, lo que llamaban de Toledo, en el que por lo menos, es decir, aunque no era una gran garantía, porque lo que no no garantizaba, pero sí que había una mayor, por lo menos, transparencia, debate y negociación. Ahora esta última reforma se ha hecho unilateralmente, los requisitos son más exigentes, no se garantiza la regularización de las pensiones por el IPC, que también es otro dato para que vayamos pensando. Es decir, el derecho de la persona a tener la regularización del IPC se condiciona al ajuste del sistema. Es decir, que volvemos a decir, no, es que esto es al revés. Es decir, las personas nos hacemos sistemas para gestionar nuestras cosas. No puede ser que el sistema termine, digamos, imponiendo sus razones a la razón mía, que era para lo que cree el sistema. Si yo creo el sistema, yo como trabajador participo en el sistema para que digamos, el sistema productivo, empresarios y trabajadores con sus cotizaciones garanticen luego mi pensión y el derecho que tengo a tener un salario mínimo regularizado por el IPC. Pero en cuanto que se dan dos circunstancias, es decir, que eso ya no se garantiza en los centros, es decir, ya las pensiones y esta última que han soltado los sabios van en esa línea, que tienen que cambiar IVA por pensiones. Es decir, aparte de la cuestión económica, es decir, IVA por pensiones, es decir, la regulación de las pensiones, y al final el IVA, suben el IVA o para no bajar las pensiones, y al final el IVA le termino pagando yo. Sí, además de eso, además hay otra cuestión que yo creo que es mucho más grave, es que rompe ese concepto. Es decir, ya el sistema productivo no garantiza, y entonces el que está fallando es el sistema productivo, la reproducción de su propia clase trabajadora, el mantenimiento de la clase trabajadora también cuando estamos jubilados. Y nos buscan otros sistemas, como pueda ser esto, es decir, el tema de que venga otra financiación vía por el IVA, nos buscan sistemas de abaratar los costes de la seguridad social de la patronal, que viene a debilitar al final el sistema, así que no podamos garantizar esto cuando sacan estas ayudas que dicen ayuda en la cotización de 100 euros. Y todo el mundo aplaude, siempre si es mejor, si la empresa paga menos, pues va a contratar más. Es decir, primero eso no se da, si la empresa paga menos, va a ganar más. Habitualmente pasa eso, no te contrate más. Va a ganar más. Pero aparte de ese pagar menos, no lo está quitando de algo que venga de fondo, lo está quitando de la cotización que tenía que pagar para nuestras pensiones. Es decir, que por un lado el gobierno está autorizando a una de las dos partes que ha llegado a este acuerdo de las pensiones, cotizamos todos, y luego tenemos garantizada, el gobierno está permitiendo totalmente ese equilibrio que había a favor de la patronal. Es decir,
la patronal ya no se va a ver obligada a garantizar las pensiones de los propios trabajadores. Si esto lo juntamos con planes de pensiones, ¿ya para qué queremos más? Lo mismo que yo decía antes. Se revierte el sistema, cambia el sistema, no es con unas medidas transitorias, muy al contrario, se hacen de cara al futuro y además de estabilizarse en el futuro. Es decir, parece que la frasecita todavía no encaja. Si vamos a la educación, son unas cosas, y tenemos por aquí compañeras docentes que lo saben y lo viven en sus carnes a diario, ¿no? Es uno de los sitios donde más claro se ve este modelo y esa tendencia, ¿no? De ir a un sistema público, el nuestro, lo que decía antes, de lo que hablamos, de la gente, el sistema de la gente público cada vez más empobrecido, de baja calidad, barato, es decir, porque el detalle para esto, es decir, el único objetivo es que ese sea barato, porque tienen garantizado su sistema privado paralelo de educación para sus intereses privados, elitistas. No necesitan el otro sistema, no lo necesitan, y como no lo necesitan, ¿por qué vamos a invertir ahí? La sanidad, los servicios sociales, os lo comentaba en lo que hemos vivido, el nacimiento de los servicios sociales, como se ha visto, cómo se ha ido creando y cómo de pronto todo eso se desmorona en el momento, además, que más necesario podría estar. Es decir, si se dota a la sociedad de esos servicios sociales, no solo es para, digamos, como engranaje del día a día, la gotita de aceite para que esto funcione, ¿no? Sino fundamentalmente para cuando llega un momento como esto, la sociedad se ha dotado de un buen sostén, de un buen apoyo para no caernos. Y justo es en ese momento y es cuando más se le ataca. Es decir, no vamos a buscar la salida de la crisis, esto es otra cosa. En lo público, los que estamos en lo público y sentimos lo público, no solamente como gente que tenemos esa suerte de estar en lo público y que por lo menos nuestra plusvalía no se la lleve ningún empresario que se nos queda por aquí, pero sí estamos siendo testigos en el día a día y es muy triste, pero vamos viendo cómo se va perdiendo lo público, el precio que tienen los dirigentes, y lo vemos los que están allí, los directores generales y esta gente, el desprecio que tienen por lo público, el desprecio que tienen por lo que es de todos, y cómo digamos, todas sus actuaciones van en esa línea de evaluar, de acatar, de ver el beneficio. Es decir, su objetivo, lo vemos los que estamos allí, sería un modelo de administración con 4 ejecutivos que gestionan y coordinan con los ejecutivos de las empresas privadas, que son las que dan servicios y las que establecen el sistema y definen el sistema. Esa es la situación. En vivienda, yo creo que también estos desahucios hay que aplaudirle, está llevando esta lucha a las primeras páginas de los periódicos, está saliendo los movimientos como el Frente Cívico está súper activo en esta pelea aquí en el invierno, por el tema de desahucios. Y es de los casos también de los que podríamos sacar paradigmáticos, ¿no? De los que podríamos sacar de donde mejor se muestra, donde mejor podemos ver y mejor podemos ilustrar la confrontación entre los bancos contra las personas, ¿no? Es decir, con la mayor crudeza, como por el ansia de conseguir ese beneficio, que imaginaros que dentro del gran beneficio de la banca se pierde, ¿no? Se pierde el beneficio de recuperar ese piso. ¿Con qué saña ese beneficio puede al derecho de vivir una familia? Es decir, es duro de ver y duro de comparar, y nos lo están poniendo así delante, ¿no? Es decir, que esto tampoco obedece a la frasecita, es decir, esto tampoco obedece a una situación transitoria, porque si no es una situación transitoria buscamos una medida transitoria para que esa gente tal, porque luego pagará su suerte. No, esto es un cambio de modelo. Lo de la banca es lo, digamos, ya de los colmos, ¿no? De rescatada impune ante la propia crisis que ha provocado, yo cada vez lo veo más claro que con intención clara de aprovechar y hacer estos ajustes, pero a sus propias estafas, ¿no? Con estas preferentes total y absolutamente impune, y sigue marcando de por dónde van los tiros. Esto tampoco obedece a lo que decíamos, la energía, las empresas en toda esta batalla, porque también dentro de esas cuestiones, esas grandes mentiras que nos van contando y que van haciendo mella, es eso, que si va bien a las empresas, no va a ir bien a todos. Pero hasta ahora estamos viendo que no, que las empresas les van de perlas, que están teniendo unos beneficios tremendos, pero a nosotros no nos van. De hecho, hace poco salía en la prensa que entre las 7 empresas de más peso en Internet, Google, que están tributando en España 1 millón de euros, entre todas las empresas.
Es decir, que con lo que están moviendo, ese dinero que están moviendo, se está moviendo matemáticamente, contablemente, en otros sitios que seguro que tienen mejores condiciones tributarias. Y están aquí, y digamos, y tienen todo el aplauso social y el aplauso político sin generar, su compensación al Estado, simplemente llevándose beneficios. Y se les ha enchufado por esa vía un empujón grande. La mejora de la seguridad social van todas en esa línea de la mejora para ellos, la reforma de la seguridad social. Y ya con la mano de obra, lo que decíamos, se han llegado a tener la patronal una mano de obra barata, debilitada, con máxima flexibilidad, con máxima polivalencia y además dócil porque digamos el sistema nos lo está poniendo así, que es una de las cuestiones que yo creo que más se está haciendo, que exista ese tipo de comisión puesta, pero sobre todo que se entiendan entre las trabajadoras, que nos terminemos creyendo. No, si vemos esto y ya redondea con el tema de los derechos, ¿no? Los derechos de manifestación, que dentro de su estrategia, esto sí que parece coherente, parece que les estoy dando tantos palos, les estoy metiendo tanto esto que se va a terminar huyendo. Entonces también corto ahí. Era uno de los elementos también que hemos visto más claro en el avance del derecho. Es decir, ¿cómo es posible que ahora mismo estamos teniendo dificultades ya, sin modificación de la ley, para manifestarnos? Se está sancionando a la gente para manifestarse, y hace, hace 10 años, hace 20 años, estábamos encerrándonos en los ayuntamientos, colgándonos de acuerdo aquí en la catedral, en la torre de la catedral, ¿se acuerdan que lo colgamos por bomberos? Y no existía esa represión a la munición. Ahora es que se hace imprescindible para ellos, se hace imprescindible, porque con todo esto es la única forma de contener socialmente, es limitando lo máximo el derecho. También es irónico y curioso, ¿no? Cuando hacían, o se hacía la comparación, ¿no? de hablando los escraches de que hería mucho a las familias, los políticos y tal, ¿no? Y desde algunos momentos hizo la comparación del scratch, que es una protesta pacífica, ruidosa, pero pacífica, en la puerta, tal, con el desahucio, con la entrada para el niño, ¿no? Porque ponía al niño, ¿no? Imaginarse el niño, entra un señor vestido de soldado con unas botas, tal, para echarle a sus padres de la casa. Si esa violencia estamos consintiendo y estamos tolerando, es mínimamente comparable con lo otro, ¿no? Pues en esas ironías estamos. Ahora yo creo que sí, ese análisis que hemos hecho aquí, lo hemos hecho así a trompicones, ¿no? Pero que luego podemos hablar de ello, y es el debate que falta, o este tipo de debate, sí que nos lleva ya, si analizamos la frasecita esa que decíamos, a que todo esto no es así. Es decir, la crisis económica no la hemos provocado todo. Es decir, esto viene causado por un exceso de crédito por un lado y un reajuste del propio sistema financiero, es decir, ese es el objetivo, y un ataque al mismo, un remodelar a su gusto la situación social. Todos, como decía la frase, todos tenemos que arrimar. También hemos visto en ese análisis que no estamos arrimando todos igual, que no se está planteando ninguno de los debates de los poderes económicos ni los medios de comunicación, no se está planteando un recorte de beneficios, no se está planteando una norma que obligue a que los beneficios tengan algún tipo de consideración de inversión, ¿no? Porque aquí todos confiamos a los empresarios, y dicen, mientras ellos tengan beneficios, ellos invertirán y crearán empleo. ¿Por qué? Cuando ellos tengan beneficios, lo que van a querer es generar más beneficios. Y si esos beneficios se los están para dar ahora mismo fondos de inversiones que están en Malabú, allí van a ir. Es decir, que no hay ninguna garantía. Si estableciésemos que a partir de un porcentaje, para una garantía, se tiene que invertir, sí que podríamos plantear eso. Lo que pasa es que por ahí no se plantea nada. Es decir, que no estamos todos pagando lo mismo, no estamos todos arrimando, y lógicamente no somos todos víctimas. Y la mayor de las mentiras, que es la que nos tiene que preocupar, esto no es hasta que pase la crisis. Esto es consolida, esto cambia el sistema, esto nos da una marcha atrás importante, grave, socialmente, que tenemos que plantear, que tenemos que recomponer. Aquí uno de los hechos que lo comentaba Juan, que yo creo que son también de los más paradigmáticos, lo que mejor se puede ilustrar todo este asunto, es con la modificación del 135 de la Constitución. Es decir, es una... yo creo que por muchos factores y elementos no puede servir. En principio, es llevar a la
Constitución de una cuestión que prácticamente ya estaba como objetivo económico. Es decir, como objetivo económico ya estaba planteado, ya estaba, digamos, asumido por el sistema, que la deuda, y de hecho por eso nos vemos en estas, es la prioridad, pero de esta forma le dan un carácter constitucional básico, es decir, es una prioridad, ya no es una cosa, es una cosa prioritaria para nosotros. Y se pone en la Constitución que tiene un ánimo permanente, es decir, que es lo que define nuestra base de convivencia con ese ánimo de ser permanente. Y lo sitúa, lo que sitúa, el fondo que sitúa con toda la literalidad, que aquí no ha habido debates distintos por la derecha intentando matizar, que pagar la deuda es prioritario, siempre. Ante cualquier circunstancia, las únicas circunstancias que podrían hacer que esto no fuese prioritario, lo marca el propio artículo, son catástrofes, estilo tsunami. Es decir, esas serían las únicas circunstancias que no darían prioridad al pago de la deuda. Cualquier otra circunstancia, como, o sea, tenemos que cerrar escuelas, hay que pagar la deuda. Hay que pagar la deuda. Es decir, eso es lo que está marcado. Y además está marcado para que empiece a aplicarse en el 2020. Y dices, ¿por qué lo marcan ahora? Que también es para pensarlo. Y primero, el carácter definitivo que quieren dar a esto. Y luego, lo segundo, a mí me parece que también se ha aprovechado y se ha visto un momento de debilidad de la clase trabajadora, un momento de confusión social, una gran presión internacional, de los capitales internacionales y financieros, que ha hecho llevar esto. ¿Y cómo se ha hecho? ¿No? Se ha hecho en un verano, sin referéndum, sin estar en los programas de ninguno de los partidos que lo apoyaron, que esto también nos lleva a cuestionarnos el propio modelo, ¿no? Es decir, ¿qué democracia es esta? Que unos partidos políticos pueden concurrir a las elecciones con un programa, salir elegidos, hacer un cambio de estas características tan radical, tan determinante, y que no estuviese ni siquiera contemplado como posibilidad de sus programas electorales. Es decir, esto es cualquier otra actividad de la vida que el consumo. Si yo consumo una cosa por aquí, pone que tiene no sé qué, y yo reclamo y me lo devuelven. Es decir, en la política, que serían unos ámbitos donde sería más importante regular este tipo de cosas y establecer mecanismos que obliguen a someterse a lo que te han dicho, es decir, no hay ninguno. Es decir, tiene más este agua, tiene más mecanismos y más obligaciones con los ciudadanos que un gobierno, que es tremendo el modelo y el sistema, cómo funciona. Y también, ¿quién lo hace? Es decir, lo hacen dos partidos políticos, lo hace el PP y el PSOE. Es decir, yo creo que eso también es determinante y eso nos tiene que hacer también pensar y recapacitar. Yo cuando concurrimos a asambleas de estas características, en las que hablamos trabajadores y trabajadoras de nuestras cosas, pues siempre el tema del PSOE pues se genera pues algunas veces ciertas contradicciones. Hay compañeros y compañeras que a lo mejor militan en el PSOE, sí hay compañeros y compañeras que están muy dolidos porque las peores actuaciones que han sufrido vienen de ese lado, otros que siguen militando. Si yo aquí, de verdad, quitaría, primero, delimitaría, que una cuestión, y pasa con muchas organizaciones, y pasa con el PSOE, y pasa con los sindicatos, una cuestión es la dirección de la organización y que toma las decisiones y hacia dónde va, y otra es todos y cada uno sus militantes, que muchas veces no existe esa línea. Y lo comentábamos que pasa en algunas organizaciones y en algunos sindicatos pues también pasa eso. Es decir, que no se ven muchas banderas de algunos sindicatos en esta marcha que va a Madrid, que llega el sábado, a la que queremos acudir, pero si miramos afiliados, pues seguro que la mayoría están afiliados a los sindicatos, ¿no? Es decir, que eso también pasa con los partidos políticos. Entonces, quitándonos con esa sandera y quitándonos pasión, y nos quitamos pasión por las marcas, por decir, al fin y al cabo son marcas, y yo también he tenido pasión por algunas marcas y me las estoy quitando, y vamos a analizar objetivamente lo que hace cada cual. Y en este caso concreto, no es un matiz, no es una cuestión de una política tal. Es decir, sí que es cierto y es indudable que a nivel de otros derechos hay unas claras diferencias de derechos sociales, pero en lo económico las políticas son idénticas. Y en lo económico ha habido cambio de matices. Todo lo que está privatizando el PP lo está privatizando por leyes que puso el PSOE. Eso es así. Es decir, que ha habido una sintonía que muchas veces es cuestión de grados, pero está pasando. Por eso digo, en ese análisis objetivo
el tema de 135 también nos da esa pista, ¿no? De quién está en esa línea. Y no solamente estaba, digamos, el PSOE y el PP que votan, ¿no? Sino que estaban los medios de comunicación. ¿Se acuerdan que aquello venía culminando un bombardeo de que nos íbamos a ver por un clima catastrófico? Es decir, era la quiebra de Europa. Se acababa ya no la quiebra de España. Y el rescate de España, sino la quiebra de Europa, era en aquel entonces. Esa quiebra de Europa que se terminó asumiendo venía vendida por los medios de comunicación que nos bombardearon. Pero sí consiguieron que no se viviese con la contundencia y el dramatismo que tiene la medida. Sí consiguieron que fuese una medida más de un verano. Y ahí es determinante los medios de comunicación también como intervienen. Por eso que cuando vamos haciendo análisis, como venimos haciendo, ya vamos viendo que las cuestiones no son como nos están pintando y que tenemos, dentro de estas cuestiones, tenemos gente, tenemos que estamos en un lado o que vamos en una línea y otros que están en otra. Yo creo que en otros momentos en los que hemos tenido en la historia pues otras cuestiones tenía menos importancia, pero ahora en la que existe esta confrontación tenemos que aglutinar en lo básico, tenemos que aglutinar en este caso en la defensa a ese ataque. Es muy difícil que podamos estar en los dos sitios, que alguien pueda estar atacándonos, cambiando la Constitución así y luego también defendiéndonos. Es decir, eso yo lo veo muy difícil. Esto nos deja estos análisis, el propio sistema democrático, es decir, que como el sistema representativo, aparte de los defectos que ya se han denunciado en muchas ocasiones del propio sistema representativo electoral, pero el propio sistema de financiación, el tema de los gastos, los propios medios de comunicación. Es decir, llegamos a la conclusión, y eso parece que es claro, si se está haciendo una política contra la mayoría social, y eso parece que matemáticamente así pasa, ¿cómo es posible que estemos en un sistema que la soberanía la tiene la mayoría social? Es decir, si la mayoría social es la que decide quién gobierna, como ese que gobierna luego está haciendo política contra la mayoría social. Es decir, aquí está, como os decía, cuando hablábamos del empleo o el tema de seguridad social, vuelve a fallar el sistema. Hay que buscar otras fórmulas participativas. Aquí queda deslegitimada la democracia. Es decir, que cuando nos dicen que tenemos no sé qué mayorías absolutas, eso existe, pero ha existido alguna perversión en el sistema cuando esa mayoría que tienes en el Parlamento no te obliga a legislar para la mayoría, por otra pero para la mayoría. Es decir, aquí está fallando algo. Yo lo pienso muchas veces que igual que nosotros ahora mismo podemos hacer análisis de sociedades pasadas, de momentos históricos, ¿no? Y del pasado, del feudalismo, ¿no? Por ejemplo, y piensas ahora cómo es posible que aquellos agricultores asumiesen que el poder de la nobleza venía dado simplemente por decisión divina, que tenían todo este tipo de cosas, que yo estoy aquí currando, nosotros ahora muchas veces pensamos que cómo era posible que eso se diese, ¿no? O situaciones mucho peor que ha vivido la historia, ¿no? Pero nosotros que estamos aquí en este momento, estoy convencido que las generaciones posteriores van a hacer el mismo análisis que nosotros. Cuando pasen años y años y años y seamos nosotros un capítulo de la historia de los libros de la FB o lo que haya entonces, que algo queda, cuando los estudiantes sí siempre van a plantear, decir, ¿y cómo esta gente siendo la mayoría? ¿Cómo esta gente con un sistema tal toleraban estas cosas? ¿Cómo esta gente con un sistema que la banca permitía que la banca se siga llevando beneficio a su costa? ¿Cómo toleraban todas estas cuestiones? Es decir, pues esa pregunta que nos la va a hacer y se va a hacer la historia es la que tenemos que traer aquí. Yo creo que esa es la que el tema que nos puede hacer el salir de esto. Es decir, y ante esa pregunta yo sí que creo que hay respuestas y hay salidas y hay situaciones. Y podemos, luego hay muchas y distintas, ¿no? Y podemos desde eso también lo he encontrado yo, por ejemplo, de no hacer nada, de esperar a que esto pase. Por ejemplo, yo solo en la administración, en la Junta de Comunidades que estoy en Toledo, en los servicios centrales, pues compartimos espacio muchas veces con exdirectores generales que fueron del PSOE y ahora vuelven a sus puestos de trabajo. Y lo que nos dicen cuando hacemos estas presentaciones que hacemos de los viernes negros y de algunas otras de los empleados públicos, nos dicen que ellos simplemente van a esperar porque en cuanto pasen esto, llegan ellos. Es decir, cuando nos plantean eso, aparte el que
ves que no, eso no nos va a resolver, sí que ves que algunos, por ejemplo, las personas que me dicen eso a mí, esas personas sí que no ven mal el cambio del sistema. Es decir, ellos sobreviven por la alternancia en el sistema. Es decir, es un sistema tal, yo no lo veo mal. La cuestión es que cuando me pille a mí, pues yo ya haré las cositas que puedo hacer. Es una forma de responder a esto. Es una forma y otra forma pues de buscar como cierta adaptación, no protegiéndonos, que también no la podemos pensar, que de hecho alguna vez tengo la impresión de que se la están pensando algunos, ¿no? Por lo que decía, por el movimiento sindical, muchas veces las cuestiones que nos están planteando, es decir, como que de alguna forma esto es el aluvión que viene, que esto es un tsunami, esto es un terremoto, esto nosotros no lo podemos, vamos a llevar esto lo mejor que podamos y luego apareceremos. Es decir, para mí, equivocada desde nuestro propio análisis, porque aquí no es que lo elija, si es que mejor no, desde el análisis que venimos. Equivocada, ¿por qué? Porque los cambios que se van a hacer no se van a resolver así, es decir, que no es una situación transitoria, que los cambios que se van a hacer van a operarse en la historia. Y entonces, a mí, esa no me vale, a no ser que digamos, bueno, sí, nos adaptamos y sabemos que vamos a vivir peor y que nuestros hijos van a vivir peor. Y esa sería la resignación social colectiva que tenemos que hacer, que la hagamos socialmente, decimos que eso va a ser así. Yo te doy cuenta que en las recientes generaciones de nosotros, partiendo de mí, de la nuestra, ¿no? De nuestros abuelos a nuestros padres, hubo una clara mejoría. Es decir, de venir prácticamente de la guerra a la posguerra a nuestros padres, una mejoría de nuestros padres a nosotros también la ha habido socialmente, digo, en alguna familia más, en otra menos, pero socialmente, globalmente, hemos ido a más. Es la primera generación desde la democracia que no vamos a garantizar que la siguiente esté ni siquiera igual que nosotros. Ya no mejor como nosotros la hemos traído de nuestros padres y nuestros padres la trajeron de nuestros abuelos, no, sino ni siquiera igual que nosotros. Es decir, que es la primera generación que va a sufrir este bajón, esta pérdida. Nosotros, para mí, esto hace que la responsabilidad sea mayor, la responsabilidad generacional, no la responsabilidad de los términos que nos venden en la crisis, que también nosotros la hemos provocado, sino la responsabilidad histórica. Es decir, que estamos en un momento en lo que va a ser clave el por dónde tiremos, clave ya no en lo concreto, sino clave para generaciones venideras, para nuestros hijos, para los hijos de los hijos, que se vean en una asamblea como esta, a lo mejor dentro de 10 generaciones, diciendo seguimos avanzando, o que se vean desde que caímos en la del 2014, es decir, que ahora mismo ese papel le tenemos. Nosotros no hemos elegido este protagonismo en la historia, de hecho parece que nos viene mal, porque parece que no terminamos de encajarnos y de ver por dónde van los tiros. Pero es así, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando ves, estudias o lees, o incluso ves alguna película de algún movimiento histórico, por las huelgas de Chicago, o aquí en España tenemos 1000 ejemplos de lucha, como vemos, y lo ves con orgullo de clase, esas peleas, esas luchas, cómo fueron. Y de alguna forma somos herederos de eso, es decir, hemos venido nutriéndonos de eso, aunque hemos tenido una época en la que digamos, nos hemos encontrado mucho camino abierto. Es decir, el compromiso de ese momento se nos pide ahora. Igual que cuando vemos esas situaciones y estudiamos la historia y vemos las películas, sí que tomamos partido y sí que nos encontramos orgullosos y nos gusta cuando tenía que termine prevaleciendo la justicia y que termine prevaleciendo la emancipación del movimiento que sea, y pensamos eso, es decir, habría que estar ahí y te sientes tal, pues es que eso lo tenemos ahora. Es que el momento histórico es ahora, es decir, no hoy ni mañana, pero sí está siendo ahora. Y en ese momento es la respuesta que vamos a dar, es la que va a marcar por dónde van a ir. Yo entiendo decirle con todas estas consideraciones, y pararme cuando queráis, es que si yo sigo y nos podemos, no sé cómo tampoco, ¿vale? Yo en esta situación, es decir, haciendo este análisis y viendo cómo es la situación, y viendo cómo, o sea, desde la convicción de que yo soy, cuando he dicho estas posibilidades de qué podemos hacer, si esperar, adaptarnos o rebelarnos, yo creo que la única que nos queda es rebelarnos. Otra cosa es que lo sepamos o no, pero es que es la única que nos queda, es la única que nos queda con posibilidad de poder cambiar esto. Es la única que tenemos. Y en ese rebelarnos,
desde este análisis, desde un sentido crítico. Yo, para mí es fundamental la conciencia, la concienciación. En cuanto que alguien es consciente de todo esto, el echar a andar es automático, eso sale solo. No tenemos muchas veces que incitamos o incitimos en que la gente vaya el sábado a Madrid y tenemos que ser millones así. Eso es importante, ¿no? Pero más que el hecho de ir, es el hecho de que recapitulemos, de que pensemos, de que una vez que digamos que esto lo tengamos, tenemos ganado mucho. Yo, cuando oímos conversaciones, que además estamos todos, y seguro que en alguna ocasión lo he hecho yo, lo hemos hecho cualquiera, conversaciones de este tipo de triviales, o más o menos triviales, de ¿tú qué? Pues no sé qué, tal, ahora me tengo que plantar, tal como están las cosas, y nos callamos y no tal como están las cosas, o sea, que vamos, digamos, manteniendo esa situación que se va extendiendo de resignación, de que tal como están las cosas no nos queda otra. Es decir, ahí yo creo que sí que tenemos todos capacidad y posibilidad de ir cambiando eso. Es decir, de no ir extendiendo esa resignación con los tiempos que corren, tal, ir desmintiendo todas estas cuestiones. Yo creo que ahí está la clave. Y la clave está por ahí, es decir, que son los elementos que creo que, y viendo de algunos elementos, de algunos movimientos que ya han dado resultado y que también ahí están, y que podríamos nombrar el movimiento de la María Blanca de la Sanidad de Madrid, por ejemplo, que ha tenido aquí mismo en Castilla-La Mancha, el movimiento o la movilización que hubo en la Junta de Comunidades por el tema de los interinos y supresión de puestos, o la reivindicación y la pelea con las urgencias, donde sí se pueden ya coger como datos de por dónde tienen que ir los tiros, ¿no? De por dónde los movimientos que están saliendo bien, por dónde van. Y van por una cuestión, yo creo, básica, que es la unidad. Es decir, yo creo que movimientos que ahora mismo, o por dónde hay que ir por esa concienciación, y desde la concienciación a la unidad. Ahora mismo para mí es un bien mayor que cualquier otro en la unidad. Es decir, si para sumar ahora mismo tenemos, no sé, que ante alguna cuestión, es decir, teniendo claro lo básico, y lo básico es lo que decía, lo que marca el 135, las reivindicaciones que se llevan al 22 de mes, no al cabo de la fuera los gobiernos de la Troika, PAN, trabajo, de hecho, es decir, eso básico tenemos que aglutinar y tenemos que sumar, y eso lo movimientos. Cuando empezábamos, por ejemplo, con el tema de la Junta de Comunidades, que empezó a surgir, porque había también mucha decepción por los sindicatos, es decir, los sindicatos en muchas ocasiones en este sistema se han encontrado cómodos y de alguna forma se han ido nutriendo de subvenciones, de otras condiciones que han hecho una vida cómoda y no han dado una respuesta. Entonces, en la primera respuesta que surgió del propio grupo de empleados públicos, de las propias charlas que tenemos en los pasillos, se planteó así de duro en los primeros correos: si aparece uno de un sindicato se le echan. Así, así, que algunos dicen, no, hombre, hay que plantear otra cosa. Los sindicatos son nuestra herramienta, no podemos caer en la trampa de cargarnos, hay que defenderlos, y más ahora que se está atacando, pero el sindicato tiene que volver ahí. Y fuimos capaces, muy poquito a poco, y también con una visión de los sindicatos en aquel momento, la intersindical, comisiones y UGT, una visión de que tenían que estar ahí. Y se fue, digamos, restableciendo esa relación trabajadores, y conseguimos lo que nadie podía pensar que se iba a conseguir. Os comento así como ejemplo, eso fue en el momento de más auge de las movilizaciones, el verano del 2012, en veintitantos de julio, en un parque al aire libre a las 2 de la tarde, porque no nos dejaban reunirnos en salas, nos juntábamos 100 o 200 personas. A las 2 de la tarde en Toledo. Si en el catálogo del buen sindicalista te ponen el ejemplo de la asamblea que no tienes que hacer, sería esa, en el mes de julio a las 2 de la tarde en la calle y en Toledo. Es decir, esas no hay que hacerlas, pues esas las hacíamos y venían 200 o 300 personas, que además convocamos en ese momento manifestación y decíamos de manifestación. Es decir, el movimiento sindical ahí sí supo reconducir, replanteárselo, y desde la unidad, y desde, para mí también clave, la movilización sostenida. Es decir, para mí esas son las claves, la movilización sostenida, porque también hay otras experiencias de movilizaciones menos sostenidas que antes sí se usaba ese modelo. Nosotros antes muchas veces tenías, en lo que decía antes, los esquemas de antes muchas veces ya no nos sirven, pero teníamos
un conflicto de que fuese y sabía que con un encierro o una manita estaba resuelto, la movilización estaba muy medida a esas actuaciones. Ahora ese tipo de movilización no, porque decir, ya tenemos las experiencias y con este tema ha habido incluso una sentencia, lo que os decía, del tema de estos interinos, en el que tienen que ahora mismo readmitir a 500 trabajadores y el director general ni siquiera ha dimitido. Es decir, que están cambiando las cosas. Antes dimitían. Era así, es decir, pasaba una cosa de esta y automáticamente el director general ese mismo día no le terminaba el despacho. Y al día siguiente el consejero era fácil que fuese. Eso está cambiando, es decir, que están cambiando las situaciones y tenemos que cambiar nosotros también las respuestas. Ya no valen movilizaciones, tienen que ser movilizaciones sostenidas y con ese carácter unitario. Y la concienciación, como decía, del punto de partida y el debate. Lo decía cuando hablábamos de un cambio en tu vida que actúas y a la vez de actuar pues siempre valoras, ¿no? Lo que decía el transporte, pues vas a estar viendo que mejor por otro lado. Yo creo que ahora mismo, en el momento que estamos, es fundamental en ese debate, digamos, teniendo claras estas líneas, es decir, teniendo claro quién está y quién no está, quién está con nosotros y quién no está con nosotros, que sea lo más amplio posible. Es decir, yo creo que ahora mismo el aglutinar es más importante que el matizar. Lo comentábamos, ahora mismo yo tengo ahí muchas cuestiones que se nos van a poner aquí delante, una dentro de nada, las elecciones europeas, donde también desde este prisma puede haber muchos prismas y muchas formas de ver el tema de las elecciones europeas, pero también se puede ver desde este prisma, ¿no? Desde este prisma, desde nuestro planteamiento, es decir, que cómo hacemos y qué hacemos con las elecciones europeas. Y ahí sería terrible que por una cuestión, para mí, estrecha de mira, mezquina, que en el proceso de la historia pasará, y ese sí que no va a ser ni siquiera una página, que es quien ocupaba un puesto, quien ocupaba una candidatura, que eso nos haga perder la visión unitaria, ¿no? Eso me parecería terrible. O que el afán electoral nos haga despreciar a compañeros y compañeras que están con nosotros en esto, pero que por lo que sea no votan porque algunos de una convicción anarquista muy buena y otros por cualquier otra razón. Es decir, pues yo creo que ahora tenemos que darnos esa amplitud de miras y tener la posibilidad de que todo se abra desde estos planteamientos. Es decir, esto es una situación muy dura, muy difícil. Hay unos que estamos aquí y otros que estamos aquí, y aquí tenemos que estar juntos y unidos. Yo, a la hora de afrontar el caso, a la hora de afrontar esto que os decía, que es así, yo creo que en todos los ámbitos y en todas las cuestiones, en el mundo del trabajo, por ejemplo, el otro día, no sé si lo viste, salía en los medios de comunicación de una empresa, era en España, pero no recuerdo dónde, en su sistema selectivo, potenciando otro de los elementos que van soltando por ahí, la competitividad, su sistema selectivo formaba parte de su sistema selectivo una prueba, por llamarlo algo, en la que los opositores, los que concurrían, estaban así como en este salón en las paredes, y en medio el que era la empresa con un billete de 50 euros lo pone así y lo suelta y dice que el primero que lo coja ese es el anticipo de su primer salario. El resultado es que la gente se avanzó y salió en la prensa porque una trabajadora, que aspiraba a ser trabajadora, tuvo lesiones y denunció el tema. Es decir, eso que está ahí, es decir, y eso que a lo mejor los sindicatos lo pueden contestar con una demanda que se hará y a esta trabajadora seguro que le pagan y tal, pero hay que pensar la forma o cómo podría haber sido esto, que parece ya lo más indigno, ¿no? Si vamos a esas líneas permitiéndolas, lo siguiente es que ya no va a ser ni siquiera, no van a tener necesidad de 40 billetes de 50, que 45 vamos, Y además, ¿qué modelo de sistema? Es decir, que ya no, que empresario, ¿no? ¿Qué compañeros? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Que me están metiendo codo para enganchar el billete? Es que el panorama es tremendo, lo que nos podemos encontrar. Pero imaginaros que esas son las situaciones que creo que sí podrían darse, que cuando pasa eso y cuando ¡wow! No se puede ganar, no va nadie, todos serían parados. Imaginaros. Eso puede pasar. Es decir, eso que parece que es el final de esa película que estamos viendo, decir, mira, salen todos parados.
Es decir, eso puede pasar porque quien controla eso son los propios que salieron corriendo, somos nosotros. A lo mejor es muy difícil que pase ahora sí, pero si ya aquí este tema que hemos hablado, y en otros sitios se va hablando, y se va concienciando la gente, y además, te digo, del que no sale, no solamente que no sale, sino que sabe que es mejor que no salga al del lado y a lo mejor se le preocupa detenerse un poquito, así un poquito su efecto, y a lo mejor en el primer invite cuando salgan 4 o 5 y se dan cuenta que la mayoría están ahí, a lo mejor esos 4 o 5 también reculan. Es decir, que no es que pensemos y soñemos esto puede pasar, no, esas cosas pasan en cuanto que los que están ahí, los actores de esa situación, quieran hacerlo. Es decir, ahí, en esa película, hay uno que es el del billetito y habrá 60. Es decir, se saca en el billetito es decir, la respuesta la tenemos 60 y eso se puede conseguir. Es decir, igual que eso en el mundo del trabajo, en todos los ámbitos del mundo del trabajo, el propio el trabajador sin empleo, ¿no? El trabajador sin empleo es otro de los casos y de los, para mí también más claro de que el sistema pierde su condición de sistema, es decir, ya no puede ser un sistema de todos en cuanto que a una parte ya no está dando respuesta. Donde se ve lo duro también de la situación y donde se ve que las herramientas actuales tampoco nos están sirviendo. Es decir, ahora mismo también es triste, pero los actuales sindicatos, por lo menos sí, yo creo que lo digo con toda certeza, no tienen una organización de parados activa que tome decisiones políticas sobre los parados. Es decir, el parado como no es un elemento en ese sentido político. Las políticas que se hacen para los parados se hacen desde la base de su propia culpabilidad. Es decir, tú eres parado porque no has sabido y de hecho no van en las políticas y la creación de empleo, van en buscar más formación, más flexibilidad, es decir, hacerte bueno a ti, que lo has hecho mal, para el sistema productivo. Esas son las salidas que están dando al empleo, muchas veces también desde los sindicatos tradicionales, es la respuesta que están dando al empleo. Yo creo que ahí es fundamental, con el tema del desempleo, que se constituyan asambleas de parados en todas las localidades, en todos los ámbitos. Asambleas de parados no solo para que ya bastante, ¿no? Para gestionar, hay experiencias de asambleas de parados que los empresarios están negociando con las asambleas de parados quién entra, quién no entra y cómo entra en algunos sitios. No solamente a la hora de gestionar esa miseria de empleo que está generando, sino fundamentalmente a la hora de gestionar tu devenir político, a la hora de gestionar tu reivindicación. Es que a lo mejor el tema de los parados no tienen que tener una oficina de información, es que a lo mejor lo que tienen que tener es una movilización semanal en la puerta del ayuntamiento. A lo mejor eso es lo que puede hacer que mañana desde el ayuntamiento se plantee la necesidad de generar empleo y así con las diversas empresas. Y eso tiene que salir, que es lo que decía, desde la propia base del problema, desde los propios trabajadores sin empleo que se organizan en la asamblea de parados y es la que marca la pauta. No combatiendo a los sindicatos, sino desde un concepto sindical mucho más amplio, que nos quitásemos la importancia de las marcas en el sindicato y viésemos los fondos de los asuntos. Y entonces ahí no nos chocarían estas cuestiones. En los demás campos, es decir, en lo que decíamos de la vivienda, es decir, ahí sí que ya estamos viendo alguna experiencia que son, no digo que ahora mismo todo lo que huela a rebelarse, a revolución, ahora tiene que ser bienvenido y se estudia y se ve y se analiza. Y yo creo que ahora mismo en ese ámbito de la vivienda se está haciendo un trabajo también intenso, fuerte y grande, que ya también nos va marcando pautas por donde tiene que irse. En el tema de las elecciones que lo hablaba, yo creo que tienen que servir fundamentalmente desde esta lógica nuestra, socialmente, nuestra, no porque nosotros que estemos aquí tienen que servir también, a mi entender, como, no a nivel experimental, pero sí teniendo en cuenta que las elecciones europeas son para constituir el Parlamento Europeo, que ya habéis visto que los poderes que tiene son los que son, y de estas fórmulas que se han ido generando de Podemos, ¿no? Que la genera Pablo Iglesias, u otras fórmulas electorales del 15M vinculadas, o las propias opciones que han estado ahí todavía en esta pelea, como puede ser Izquierda Unida, u otras opciones, es decir, que tienen que ir el voto en esas direcciones. Es decir, que yo veo lo determinante, lo que sería, digamos, para nuestros intereses de los que estamos aquí, el que los partidos que provocan y que quieren estar no tengan el voto. Es decir, y esos partidos son dos.
el resto, es decir, si nos sirve. Y es ahí donde luego tenemos que empujar mucho desde abajo, porque sí que es cierto que muchas veces las organizaciones desde arriba ven otras cuestiones y no ven lo que está pasando abajo, ¿no? Pero si estas elecciones nos sirven para acumular un gran voto, que sería un gran voto a la izquierda del PSOE, a la izquierda, digamos, social, estas elecciones sí que podrían ser el toque de atención para que aglutinemos esa fuerza que también puede estar en las elecciones. Yo no dejaría todas las elecciones, entre otras cosas porque también veníamos diciendo las trampas que tiene el modelo y el sistema democrático. Entonces, confiar todo en eso para mí sería un error tremendo, pero sí el aprovechar lo que nos dan y nos facilitan. Y ahora sí que sería, yo creo que importante que después de las elecciones, más las propias elecciones, luego que las elecciones no rompan estos movimientos que van en esa línea, y que después las elecciones con todos los análisis, os decía que hasta el análisis del que dice que no va a votar y dice que no va a votar, y puede ser también a lo mejor en parte de los mismos planteamientos, que no va a votar porque el sistema es tramposo, porque no confía en el sistema, porque votar es alimentar el sistema, es decir, que tiene sus razones tan legítimas como las nuestras, pero que está a nuestro lado. Es decir, pues desde al que vota al Podemos y Izquierda Unida, que hagamos ese análisis electoral y ver si también, es decir, porque si le vamos dando el palo en las demás cuestiones, si también en el tema electoral se le puede dar el palo. Yo creo que tenemos que estar a esa altura histórica, es decir, y esa altura histórica, de verdad, no confiemos que nos va a llegar, porque también en parte podríamos confiar en algún tipo de líder, de movimiento que nos vaya a sacar. Tiene que salir de ahí, de esa análisis, y a nuestras organizaciones en las que militamos, que sepan ver el momento que tenemos. Es decir, a lo mejor, os decía lo tremendo que sería el no dejar a la siguiente generación las mismas condiciones que hemos tenido nosotros. Pero si no nos hemos dejado esa, lo único que nos salva es haber dejado una herencia de lucha. Es lo único que nos salva ante la historia, es lo único que nos salva ante ellos mismos. El que si no hemos podido, pero no hemos podido porque no hemos llegado, porque no hemos podido, pero aquí te dejamos la herencia y tú sigue con esto, porque si no, sí que estamos condenándonos a un retroceso histórico. En todo este debate surgen y salen ahora mismo, por ejemplo, las marchas. A mí me parece, dentro de esa visión, uno de los momentos o elementos claves de los que puede haber, ¿no? Porque reproduce prácticamente las cuestiones que veníamos hablando, ¿no? Es decir, esa voluntad unitaria y el ánimo de aglutinar. La propia marcha es un decir y es un manifestar activamente la voluntad de avanzar, de ir, de movimiento. No estamos aquí especulando. Y la propia marcha, en su ir y venir, va dejando debates, va dejando estancias, va dejando encuentros. Es decir, que la marcha simboliza, a mi entender, pero casi para él, es decir, prácticamente al 100% el planteamiento que hacemos, y puede ser uno de esos momentos históricos de los que decía, de los que luego cuando se estudia la historia, se puede decir que a partir del 12M las fuerzas sociales fueron cogiendo fuerza y que eso sea el capítulo de la historia que se ponga, y se cambió el sistema, porque también podrían decir se intentaron algunas tal y después del fracaso del 12M la clase trabajadora perdió y sigue la historia, ¿no? Y ahí sí que lo tenemos en la mano, sí que lo tenemos delante, ¿no? Y sí que podríamos luego decir que yo estuve el 12M, yo estuve el 12M en Madrid, yo fui parte, 22, el que vaya al 12, si me ven por allí, que me lo pueden fui parte de ese movimiento y de historia no sabemos, porque otra cuestión que se puede plantear es que la propia asamblea que allí se constituya, que tiene que ser muy poderosa de muchas cosas, tiene que ser muy poderosa de muchos números de personas, muy poderosa por el esfuerzo, muy poderosa de debates que se han venido nutriendo, la propia asamblea decida de momento quedarse allí o ver qué hacen, ¿no? Es decir, que estamos un poco a espera, o que esta sea una primera movilización, que vendrán otras. Es decir, la cuestión está abierta en ese sentido, ¿no? Pero ahora mismo, es decir, si hacemos este análisis que veníamos haciendo, y si queremos actuar en la historia, es decir, si queremos que esa historia, cuando la estudien nuestros nietos, vaya en esa
dirección es participar, a mi entender, en esta marcha y seguir en la línea de la marcha, es decir, en la línea de la marcha en el sentido estricto de lo que allí se decida y en el sentido más político del sentido de la marcha, ¿no? Del sentido de seguir el movimiento, pero desde la unidad, desde la reflexión, desde la pelea. Yo creo que paro y ya me decía, pues tendré que ir a rollo. Oye, una buena señal que nos decía alguna gente que la prensa no está dando muchas noticias de la marcha. Lo digo que existe, y ahí lo estoy viendo, bueno, están viendo los movimientos que tenemos allí, pero existe en la marcha. Esto también es buena señal, ¿eh? Si la prensa, que habíamos dicho, está en los intereses y defendiendo los intereses que está, parece que es buena señal que no esté anunciando esto, porque esto va en contra de sus intereses o de los intereses de sus patrones, ¿no? De los intereses de sus patrones. Entonces, sí que no es de verdad, porque el movimiento está y eso no se puede cerrar los ojos. No es un demérito de la marcha el que no esté ocupando ahora mismo las pantallas de televisión, las primeras páginas de los periódicos, es casi un efecto de tener, digamos, tanto fondo contra el sistema se previene, el sistema en algún momento sí que ha difundido otro tipo de actos y tal, un poco, yo creo que casi sacándolo, la parte folclore que podían tener es así, no entrando a los fondos de los movimientos, pero yo creo que han visto que eso llevaba, por al principio te quedas con el folclore y tal, pero luego vas a los fondos y luego no te quedas en eso, ¿no? Y yo creo que en ese análisis te dicen, oye, que los patrones han dicho, oye, no metáis mucho de esto en vuestros espacios, pero desde luego yo sí confío que vamos a ser millones y que ahí se decide la historia. Y nada más, ahora... que tenía preparado, lo que pasa es que no nos hemos coordinado, que vamos a terminar con la lectura de un poema, porque en esa lucha yo creo que también la estética, el arte y la poesía tiene que tener un espacio, porque si no estaríamos haciendo una cosa muy parecida a la que nos estamos encontrando. Entonces Paco va a hacer ya la lectura de ese poema. No será necesario decir el autor del poema porque todos lo vais a conocer y nada, la leo simplemente, ¿no? Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quién al gallo detuvo prisionero en una jaula. ¿Esto significa que estéis todos de acuerdo? ¿O qué? Lo primero, bienvenida a Ciudad Real. Yo tengo el gusto de conocerlo porque militamos en algunas organizaciones en común y me alegra mucho verte de nuevo por estas tierras. El análisis que ha hecho, estoy bastante de acuerdo, obviamente, que lo que has comentado es que esto no es una crisis así como así, sino es una crisis que ellos han provocado para cambiar nuestras condiciones tanto laborales como sociales. Yo soy trabajadora de la enseñanza y esto lo estamos viendo, que el futuro que nos viene no es nada halagüeño.
con la nueva reforma del sistema educativo la está planteada para hacer trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Y obviamente los que van a ser unos trabajadores de segunda, unos trabajadores en precario, van a ser nuestro hijo y nuestra hija. Lo que a mí me queda un poco en el aire, porque lo has comentado, quizás yo no lo haya visto lo suficientemente, ha sido el qué podemos hacer. Creo que todos y todas los que estamos aquí somos conscientes que el poder lo tenemos nosotros. Pero ¿cómo convencemos a los demás de que el poder lo tenemos nosotros? Nosotros somos mucho más fuertes que la patronal. ¿Qué es lo que nos hace falta para empujar a nuestro compañero del día a día que está ahí y que no tiramos de él? Porque algunos vamos a los centros de trabajo y me dicen, ¿y qué hago yo? Y yo les digo, organízate, pero yo estoy allí media hora y me voy. Y yo sé que por su cabeza está pasando y están aquí viene a contarme a mí qué hago yo ahora para organizarme, qué es organizarme. Porque la realidad que tenemos en el mundo del trabajo es la de unos trabajadores que no estamos organizados, que estamos totalmente desclasados y que se nos ha olvidado de dónde venimos y lo que somos. Entonces, eso es muy duro revertirlo. Entonces, algo que le podemos decir a esa gente, que les tenemos que comentar para que ellos vean que tenemos que estar todos unidos, que viene la unidad, cómo afrontamos los envites que nos está dando la patronal a nosotros, no ya a nosotros nuestras condiciones, sino a nuestra dignidad, que de ahí el bonito nombre que tiene la marcha del 22, las marchas de la dignidad, pues se trata de recuperar nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que me gustaría que dijese instrumentos factibles para llevar mañana a nuestra gente, a nuestro centro de trabajo, a nuestra organización, que no es la gente que está aquí, que no es la masa que está aquí y que se nos ha olvidado que somos clase trabajadora. Lo que decía, es decir, la base está en esa concienciación, es decir, que es a mi entender, como lo tengo que plantear, es un conjunto de actuaciones, es decir, detrás es una actitud. Yo decía, simplemente con el tema de la concienciación, si simplemente vamos en las conversaciones normales, vamos rompiendo esas lógicas aplastantes que parece que son tan obvias y evidentes, ¿no? Ese tipo de cosas, en los tiempos que corren, ¿qué quieres? Es decir, si vamos combatiendo esto, es decir, los tiempos que corren, por revelar, vamos combatiendo, eso va, digamos, rompiendo, o sea, generando la concienciación, pero paralelamente, es decir, paralelamente que ese trabajo se va haciendo en el día a día desde nuestros medios de comunicación, aprovechar los medios de internet, yo entiendo que hay que ofrecer otras organizaciones, otro tipo de organización, otro tipo de actividad en la lucha, en el sentido de lo que decía, es decir, hasta ahora las herramientas que estamos teniendo no están sirviendo. Entonces, con esos compañeros, yo el otro día, en los viernes que está bajando, ahora por lo que sé, tiene sus servicios, antes de ir nosotros a dar las recetas, antes de diagnosticar, lo que hemos planteado a la gente exclusivamente que pregunte a los compañeros por qué no van. Que pregunten y que nos traigan por qué no van, porque en función de eso lo iremos viendo. Es decir, yo creo que la separación porque muchos de los sindicatos hemos culpado a los trabajadores de que ellos, al no estar en el sindicato, es decir, pero han estado porque no habrán visto en muchas ocasiones que el sindicato. Es decir, el sindicato tiene, al entender el sindical, tiene que aferrarse al centro. Aferrarse al centro de trabajo, donde están los trabajadores, y desde la apertura de oídos, buscar fórmulas de organización en las que puedan encajar. Fórmulas de organización en las que el trabajador no se ve ahora mismo representado en el sindicato actual, pero sí que está, por ejemplo, participando en debates con los compañeros. Lo que pasa es que termina siendo del estilo de en los tiempos que corren que pegas. Terminan siendo de ese, pero sí están ahí, no están acudiendo a la asamblea, y pues no habrá que convocar a la asamblea si no acuden, habrá que ir a los sitios donde están y preguntar por qué no es asamblea, que a lo mejor convocando, porque digo, nosotros hemos encontrado en casos asambleas de esas que te digo de acudir 200 con las peores condiciones y otras que no va nadie. Es decir, que la diferencia que había una de otra, las de 200 se sentían como demanda de la gente, es decir, la gente es la que pedía ir a una asamblea a contar lo que está pasando en su centro y a ver lo que hacían los demás y a tomar una decisión todos. La gente veía útil nos pedía a nosotros que hiciésemos asamblea.
lo estamos haciendo al revés. Nosotros estamos en muchas ocasiones llegando a los centros diciendo mañana asamblea, tal hora, tal, es el sindicato el que pone la asamblea en lugar de que sean los trabajadores los que nos la pongan, ¿no? Yo creo que tiene que ir en esa línea. Y desde Isabel, que esto es en todos, es decir, que esto no es nada que se queda al margen. Que si hacemos esto en el trabajo, con los vecinos, pues a lo mejor hay que empezar a incidir en plantear el problema de los desahucios y de cómo podemos ya no solamente como, digamos, políticamente, sino como sociedad civil, ir dando respuestas a esas cuestiones. Es decir, que se mete en esa línea y desde todos y cada uno de los ámbitos, es decir, desde los vecinos, desde el sindicato, desde quien está en grupos municipales, concienciación y aterrizar. Eso lo he dicho así, parece que mañana nos ponemos y sale solo, pero creo que no hay otra forma. Yo no he pensado pero son suficientes, ahora yo creo que son suficientes. Bueno, pues yo también era un poco lo primero agradecerte porque hay cosas que creo que las has dicho y están bastante claras, que ponemos en una época de cambios profundos, porque una crisis económica, como has dicho, pero que también es medioambiental y también es militar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque en los próximos años van a cambiar muchas cosas. Entonces, yo creo que también es importante que hacer cómo nos vamos organizando, porque claro, el 15M es una época de indignación, donde la gente estaba cabreada, hemos vivido las mareas, donde la gente pues, por sectores iba manifestando, y ahora estamos en lo del 22M, que es un pasito más, donde ya hay objetivos políticos, como tú has comentado, que es el tema de la deuda, que es la causa principal de los recortes, y que el no pago de la deuda es fundamental. Y claro, una parte es pues, conocer lo que pasa, saber las políticas que se están implementando desde la Unión Europea ahora que vienen las elecciones y que son las que nos están machacando, nos están quitando por muchos derechos que tenemos y están haciendo que el trabajo sea más precario, que se sigan las reformas laborales que se han implementado. Y claro, ¿qué hacer? Pues aquí, en el Miel, la gente que estamos aquí, ¿qué hacemos? Es decir, ahora que estamos aquí, que vamos conociendo, que aquí se han charlas sobre calidad, que se han charlas sobre las marchas, sobre la precariedad, lo de hoy, ¿qué es lo que hacemos aquí en el Miel? En el Miel, aparte de una charla, ¿cómo nos organizamos? Porque eso no es como, por ejemplo, solo aquí que te escuchamos a ti, te preguntamos las dudas que tenemos, sino vamos haciendo un corro, lo miramos, lo vemos todo y decimos, bueno, pues estos problemas, ¿qué estructura vamos generando, aparte de que está ya en el foro cívico, para ver las necesidades del barrio y cómo se solucionan? Cuando vinieron aquí las marchas, me imagino que sería interesante las marchas que vinieron de Granada, si conocieron la realidad de Miel. Pues esas cosas también es importante. Entonces yo creo que el tema de lo que hacer a nivel de lo que tú decías de empresas, pero no solo de empresas, sino que eso se extienda al barrio, a la asociación, a gente que tenga inquietudes y que diga, oye, que yo estoy en paro, pero yo quiero organizarme con otra gente, porque eso es eso, es que en ese que hacemos, con esto que plantea Jesús, ya estamos haciendo algo, que ya hemos pensado, que ya para exportar aquí una propuesta, y yo lo único que quería decir, que de eso se trata, que ahora cualquier quiera ir del territorio, que diga, pero ahora mismo, yo en general, y ahora ya realizamos, yo creo que cualquier movimiento que tenga esta condición de la que hemos dicho, gente cívico, por ejemplo, ahora tenemos que aplaudir cualquier tipo de movimiento de ese estilo en cuanto que vayamos en esa dirección, ¿no? Y lo que decía, de aterrizar las cuestiones en su sitio, es donde nos va a dar la clave, ¿no? Es decir, por eso en la iglesia puedo venir o hacer un estudio y decir, aquí viene muy bien una asamblea de parados y uno sé qué, pero eso no lo vamos a hacer, eso no se puede recetar, ¿no? Eso lo tenéis que decidir aquí vosotros y vosotras.
A ver, nosotros desde el Frente Cívico, aquí de Miel, estamos un grupo más o menos importante de personas. La verdad es que son tantos los frentes abiertos que no damos abasto. Pero lo que necesitamos es más gente que se una al grupo del Frente Cívico. Entre nuestras aspiraciones próximas está convocar, al hilo de la charla de hoy, una asamblea de trabajadores en paro para de alguna forma empezar a articular una asamblea de parados, de trabajadores en paro, no está parado la gente porque quiere, para presionar a las administraciones para que se empiecen a mover los que nos gobiernan. Yo siempre lo digo con todo el mundo que habla que está en desempleo. Si aquí de los 3.000 trabajadores que hay en paro, nada más que 50 o 100 estuvieran todos los días en la puerta del ayuntamiento dando voces, esto ya habría cambiado. Y en Niñera, Ciudad Real, en Valdepeñas, en todos los sitios. Ya los que quieran se les moverían por lo menos las tripas para ir más arriba a presionar. Pero si nadie hace nada, es que no salimos del bache. Y la pregunta que hacíamos en el inicio de qué hacer, que puede ser un poco ambigua, no la cambiamos, ¿qué hacemos? Porque no va a venir nadie a hacernos nuestros deberes, tenemos que poner nosotros mismos. Y hay por ahí una estrofa de una canción famosa que dice que quien Dios se rellene de tribunos está el Supremo Salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Y eso es así, así siempre tiene que ser así. Nadie nos va a sacar del hoyo en donde nos han metido. Por tanto, al nivel de lo que decía Jesús y lo que decía Mauricio, yo invito a todo el mundo a que se acerque al Frente Cívico, que vayamos engordando este movimiento social, también político, por supuesto, porque esto es política, y de alguna forma presionemos para ir avanzando en el futuro, porque si no nos movemos, no caminamos, y si no caminamos, no avanzamos. Por tanto, estáis todos invitados a uniros al Frente Cívico, a hacer vuestras propuestas, cada uno con sus ideas. El local de referencia no tenemos porque no tenemos medios económicos que tenemos. Nos reunimos en el local que nos dejan las dos apostólicas allí. Bueno, que es cuestión de, una vez que haya más gente, hay más medios, más posibilidades de espacio para conectar con nosotros a través del correo electrónico por cualquiera de nosotros. Si vamos a explicar es Alberto. Frentecívico@gmail. De esta manera, si algunos conocéis a todos, porque son bastante las redes de prensa, o sea, que hacemos. Perdona, Frente Cívico de Miel. Frente Cívico de Miel. Y los jóvenes, el joven está aquí. Claro, pero tiene que decir una cosa. La gente está muy dolida por el tema de los sindicatos, porque si ves que los tuyos propios te presionan muchas cosas, la gente está muy desanimada. No, dejas un momento que ya no sabes ni qué es. Esto es un tema a trabajar, pero claro, yo pienso y no tengo mucho orgullo, pero pienso en esto. ¿Qué jóvenes hay aquí? Orgullo. Digo lo de orgullo. Es que esto es para yo no sé lo que es un tema que se aprovecha bien, pero muy importante. Sí, es verdad esto, pero quizá que la clave de la solución. La gente piensa eso, los tuyos mismos te han traicionado. Sí, pero quizá la clave para solucionar eso esté en que tenemos que dar un paso más. En vez de dar la vuelta y cuando se pone alguien de los nuestros a ponernos el agua, lo que hay que hacer es quitar ese del medio y que alguien tome el relevo. Pero nos rendimos antes de dar ese paso. ¿Por qué? Porque nos han educado en que no participes, que vayas a lo tuyo, lo que le pasa a ese mientras no te pasa a ti no hay problema, y cada uno nos viene a solucionar nuestros problemas. Y mientras que vayamos así, no vamos a conseguir nada. Porque a lo mejor una solución podemos por un par de meses o tres, y después de hacerlo 3 meses, ¿qué? Aquí cuando empezamos con ayudar a la gente que estaban próximos a la social, cada uno venía a buscarse su solución, hasta que nos convencimos de que no, que era mejor ir todos juntos. Y así se pagaron los desahucios. Se habló con el ayuntamiento, con la Ciudad Real, con la Junta, y se pagaron y todavía no han desahuciado a nadie. Pero todos a la vez. Igual pasa con la gente en paro. Yo siempre lo digo, si ahí hubiera en el orden 50 o 100 personas dándole voces a quien gobierna, ese subiría camino a la queja y el otro más arriba y se tomarían medidas. Pero si la mayoría silenciosa está en silencio,
Ellos dicen que pues comparten con ellos sus criterios. Entonces, algo hay que hacer. En eso que acabas de decir, yo recuerdo, bueno, yo soy una trabajadora parada, yo ya considero de la educación, porque llevo bastante tiempo. Y una vez me reuní con gente, antes de formar parte del Frente Cívico, para que me quedé en paro, pues en mi barrio empezamos a hablar de tal. Fue una de las ideas que yo le propuse con la gente con la que hablaba. Vamos al ayuntamiento los martes, el miércoles, el jueves, me da igual, un día a la semana. ¿No? Y de hecho quedamos, a principio sola, pero hablando, comentando lo que decimos, es que a mí lo que más difícil, y siempre lo he dicho también en nuestro grupo, lo que más difícil me parece es la mentalización. Es decir, la gente parece que nos da miedo de salir a la calle porque nos van a decir, porque nos van a señalar, y tú les dices, que da igual que te señalen, lo importante es que sepan que estás ahí, que no eres un número de seguridad social, que tienes un nombre, un apellido y que tú estás luchando por tu dignidad. Y además, como decía también la compañera, me parece la máxima que han puesto para lo del 22, me parece fantástico lo de la dignidad, porque no solamente los parados nos quieren quitar la dignidad, y no nos la van a quitar, o yo pretendo que no nos la quiten, sino que los trabajadores también están perdiendo la dignidad, o lo que intentan quitar. Yo creo que la mentalidad a mí es lo más difícil de cambiar. Yo siempre proponía, por barrios, por amigos, no sé qué, tú efectivamente decías que el viva voz, o sea, ir hablando de uno en uno, eso sí llega, pero lo que hay que concienciar es de que no pasa nada. O sea, que no pasa nada porque salgamos a la calle, que salimos cuando teníamos 20, que por desgracia estamos saliendo cuando tenemos 50, porque además no pasa nada, porque estemos en la calle, porque nos miren, porque nos señalen. Pues ojalá y mañana señalase por haber dicho, mira, gracias a ellos que estuvieron saliendo todas las semanas, hoy el pueblo funciona de una manera y el pueblo ríe, porque vamos, que ahora mismo hay una desolación en todos los ámbitos, tanto a la gente más joven como los que no somos tan jóvenes. A ver, una cosa, no hay en nuestra historia de pueblo, de provincia, de nación, ejemplos en donde a la gente le ha pasado lo mismo que a nosotros. El miedo nos ahoga la garganta. Es que no ha habido ejemplos de lucha en donde la gente se ha tragado su miedo y ha salido fuera. Pues ya nos hemos olvidado. A ver, el primer temor es a que yo tengo no me sale otra palabra, un estatus, tengo una, digamos, categoría social, una opinión que la gente tiene de mí. El primer miedo es a perder eso. Entonces, si yo me dejo llevar por mi miedo, las cosas nunca van a cambiar. Otro que esté en situación de paro tiene su seguridad o tiene un sueldo en buenas condiciones y entonces no. Pero otro que esté en situación de paro a lo mejor está temiendo que no le contraten. Todos son miedos. Todos son miedos. Yo lo único que puedo aportar es, desde mi situación, unirme al Frente Cívico y decir, vamos a luchar, vamos a hacer manifestaciones, vamos a vocear y a seguir centrando este mensaje, a que si más gente viene, si mucha gente unirse no vamos a conseguir muchas cosas. Pero hay que estar. Yo estoy con el compañero porque además de un año y pico, soy de Miel, bueno, ya nos conocemos casi todos, y realmente, o sea, es la primera vez que he sentido que existíais. He estado en el paro, vamos, estoy todos los días en la plaza con gente, compañeros, paisanos, y la verdad es la primera vez que me entero. Entonces, pues, como decía la compañera también, que en 20 años hemos estado luchando y que ahora con 50 sigamos, pero que bueno, que es lo que toca, y que lo que toca es eso, pero claro, ¿qué hacemos? ¿Qué organización? ¿Cómo luchamos? O sea, creo que falta un poco esa mensa que explote. El mundo que van a heredar no sea tan nefasto como una minoría está intentando
que pase. Viendo la realidad, viendo la descripción que has hecho, Mauricio, el panorama es temible, pero a mí me produce esperanza el ver que gente, colectivos, organizaciones muy diversas y muy diferentes se están de alguna manera comprometiendo desde su campo de trabajo, desde su propia labor del día a día, con lo que está pasando. Voy a citar un ejemplo, por ejemplo, Intermonospa, que no creo que se pueda considerar como una ONG de izquierdas, tampoco con esto quiero decir que los de izquierda sea el ideal, pero que Intermonospa, por ejemplo, publique, no aquí en España, sino a nivel internacional, que las democracias actuales en Occidente están gobernando, legislando y actuando para una minoría, me parece que hace 10 años nadie hubiera pensado que Intermonospa dijera una cosa tan potente, porque eso es dinamita pura. Lo dice en un documento, no lo dice en la calle, pero lo dice en un documento, y al final lo que provoca la acción en la calle, lo que provoca los cambios, es nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Eso se llama cultura, en ese sentido amplio. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Creando una nueva cultura, y la cultura no se crea de un día para otro. Y la cultura se crea comprometiéndote con lo que tienes delante, con lo que tienes al lado y con lo que tienes a 5.000 kilómetros, con todo. Y en el día a día. Y de verdad, a lo mejor me equivoco, creo que no, pero me produce muchísima desconfianza las fórmulas de aquel que cree saber cómo se arregla esto o cómo se arregla aquello, porque en el fondo creo que no va a arreglar absolutamente nada. Entonces, yo creo que al final tenemos que recuperar de una forma importante nuestro papel de ciudadanos y de ciudadanas, saber y ser conscientes del mundo en el que vivimos y sobre todo comprometernos, cada uno dentro de sus posibilidades. Y sobre todo, mucho cuidado con las fórmulas sencillas, mucho cuidado con querer resolver esto en 4 días o en un mes, porque estos son procesos muy largos. Y yo creo que Mauricio ha dado 2 fórmulas de cómo se cambia esto. Lo que pasa es que quizás no nos satisfacen o quizás nos parecen demasiado difíciles. Una es la movilización continuada, o si se puede decir incluso la movilización permanente, y otra es la conciencia, efectivamente. Y yo añadiría una tercera, que es el compromiso. El compromiso sin juzgar a nadie y sin pretender dar lecciones a nadie, pero el compromiso. Y llegando donde cada cual crea que tiene que llegar y respetando donde lleguen los demás. Pero insisto, vamos a cambiar la mentalidad, vamos a situarnos en una posición de debilidad. ¿Qué podemos hacer? Que yo también lo pregunto, cuidado, si vamos a empezar a pensar de una forma más proactiva, más constructiva, más propositiva, más militante, se puede incluso decir. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ahí está el medio de la cuestión. Y desde luego el lenguaje, lo que decimos y cómo lo decimos, dice mucho de cómo estamos percibiendo y de cómo estamos viviendo la realidad. Es importante el lenguaje, y de hecho, como ejemplo, me ha parecido genial, de verdad, el cierre que ha hecho Paco, y que de alguna forma nos sitúa en que lo que hay ahora realmente no es nuevo. Los procesos históricos son muy parecidos, esto ya ha pasado muchas veces en la historia, y la cuestión es lo que decías tú, Mauricio, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo que lo intentamos, aunque perdamos, o que simplemente nos dio igual, o no supimos, o no quisimos, o no supimos, o no fuimos capaces? Pero yo creo que hay que intentarlo. A mí me recuerda un poco, y con esto acabo, un libro de Buero Vallejo, que trabajó con Buero Vallejo, que se llama Aventura de Logrís. En Aventura de Logrís se describe una situación de un mundo angustiado por el peligro atómico, por el riesgo atómico, un conflicto nuclear y que desaparezca la vida del planeta. Entonces, uno de los personajes dice que cómo se puede estar así, pues intentándolo, se puede vivir esa situación intentándolo, y si en un momento dado pues, se desata el apocalipsis, pues se ha desatado, pero por lo menos te pilla intentándolo, esa es la cuestión. Entonces, yo creo que es el día a día, poco a poco, el fijarse en lo pequeño, en grandes fórmulas, y bueno, tener confianza en los procesos históricos, y sobre todo eso, que nos recuerden, no como alguien, como una sociedad que ni siquiera intentó echar ese paso, ni siquiera se planteó, o pudo, o supo
Quiero decir, que nos recuerden que por lo menos lo intentamos. No fuimos capaces con mala suerte, pero por lo menos lo intentamos. Tendrán un buen recuerdo de esta generación y nosotros habremos recuperado, o al menos no habremos perdido, nuestra identidad. No debemos ser muy breves porque de acuerdo. Pero la pregunta en el sentido de decir que ya estamos haciendo. Hay un compañero que se ha incorporado, hay un compromiso de mantener el Frente Cívico como está viendo con Muntar. Está el compromiso del sábado en Madrid, es decir, que me parece bien la pregunta y ya la estamos respondiendo. No quiero decir que no se esté haciendo nada. No, que la estamos respondiendo ya actuando a la vez, sí, porque esto lo obliga. Bueno, pues casi lo que yo quería decir, casi para recordar, ya lo habéis dicho tanto tú como Juan, que el verdadero, a mí me asusta mucho la crisis, nos asusta a todos la crisis, pero a mí lo que casi más me asusta es la pasividad y la santa resignación que se ha creado. Es decir, ellos están ganando. Cuando digo ellos, es el poder, tanto los de antes como los de ahora, ellos están jugando con el miedo, están jugando con la resignación. Y cuando decimos, hablamos a la gente que hay una charla, que hay una actividad en la que ellos pueden venir a sentirse más o menos representados, ellos dicen la palabra casi, la más odiada, es ¿qué se va a hacer? Es que ya sabemos cómo están las cosas, esto va a pasar. Y como muy bien has dicho, esto ha venido pero a quedarse. Quizá si no tomamos unas decisiones. Y muchas veces es el miedo, como decía también antes la compañera, que es el sentirse señalado de que tú que tenías un cierto estatus ante tu pueblo, te están viendo de que pones la cara, de que hablas, de que dices y te pueden, y tú no estás siempre con las fuerzas como para salir. Otras veces es que lo decían, los chicos jóvenes ¿dónde están? Es cierto, ¿dónde están los jóvenes? Y me contaban algunos jóvenes que ellos han estado comunicando esta charla a gente como ellos, con edades como ellos y en situaciones, y ya que estás loco, pero si esto total, ¿para qué? Entonces, esas madres que muchas veces están a 2x3 cuando les preguntas por la situación familiar y dicen, pues mi hijo lo tengo parado ya no sé cuánto tiempo, mi hija tal, mi marido tal, cuando se enteran, muchas desgraciadamente se enteran que sus hijos van a salir, para eso, cuidadito, que no te digan, que no te señales, que si no tienes trabajo no lo vas a encontrar o si lo tienes lo vas a perder. Entonces, ese miedo es la verdadera arma, es el verdadero arma que están teniendo, que siempre ha tenido el poder y que ahora más todavía. Es más, que por ejemplo, se está difundiendo de que el día 22N puede ser algo muy grande, algo muy fuerte y que van a venir y que van a poderse pues, camuflar gente y tal. Entonces la gente dice, no, yo espero aquí, lo veo desde la televisión, si lo transmiten, pero yo me quedo guardadito en mi casa, en mi sillón. Entonces, así compañeros, nada se puede hacer. Es decir, que si es esta una propuesta que tenemos, como has dicho, que es el revelarte, el decir no, el decir hay que estar ahí y estar presentes en un momento en tu plaza, en tu provincia o en tu capital, no podemos estar asustados y diciendo es que esto es lo que vamos a hacer y decir. Y yo digo una cosa que para mí creo que tiene importancia y es nunca podemos exigir aquello que no somos capaces por lo que luchar. ¿Cómo vamos a exigir libertad si tú misma te lo estás quitando, guardándote? ¿Cómo podemos exigir un salario justo cuando estamos ahí atentos y que dicen es que si no lo cojo yo, lo va a coger el otro? Muy bien has dicho, me parece Mauricio, que si una vez esa persona, esta vergonzosa forma de selección de ese empresario de sacar un billete, si nadie, en lugar de avanzarse para ver quién, se hubiesen quedado todos ahí, el que se hubiese rescatado. Pero, ¿qué ocurre? Si a mí me ofrecen uno de 600 euros o de 500 euros y me parece que es indigno por el trabajo que lo voy a realizar, yo sé que si no lo cojo, mi compañero de detrás lo va a coger y entonces somos hienas ante nosotros. Entonces, eso es lo que quería decir. Que nos van a lanzar ya mismo. Buenas tardes a todos.
sí tengo que decir que el sistema que tenemos hoy en día es el mismo de siempre. Es el mismo de siempre. El egoísmo, y yo soy yo y tú eres tú, por encima de todo. ¿Sabes? Nos llamemos como nos queramos llamar, muy creyentes y todo lo que queramos decir, pero ¿en qué creemos, señores míos? Si no creemos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a creer en los nudos que nos quieran meter? ¿Qué es? Yo tengo 89 años ya y he participado desde la dictadura, que ya me detuvieron, he participado en muchos casos de eso, y de eso no estoy arrepentido para nada. Pero sí tengo que decir que con el miedo no se consigue absolutamente nada, nada, todo lo contrario, porque te hace de perder hasta la vergüenza, la dignidad, te hace de perder la dignidad, el miedo. Esta mañana, ahí en el mercado, he sentido uno que estaba contando que uno se había hecho el mudo pidiendo a ver si le daban más, haciéndose el mudo, y luego lo han oído para la papagayo. Pero es que ese tiene miedo, ¿sabes? Y coge, como decimos, un ramal, a ver si le ayuda a pasarlo mejor, y no es así. Yo he conocido muchos trabajadores de mi edad y eso, que como decimos, han sido más traidor a su clase que en beneficiarse, bastante más que eso. Ni ha tenido más que yo, ni ha tenido menos que eso. Se ha convertido, como decimos, en un cacique si llega al caso. Con esto quiero decir que el miedo no te lleva a ningún sitio. Yo he luchado antes y sigo luchando, a pesar de mi edad y con mi poca cultura que eso. Pero tengo que decir una vez más que con el miedo no va a conseguir nada, pero nada de nada, porque como decimos, si resulta que con el miedo que tiene es pobre, puede ser, si se saca un poco de su cabeza o de su necesidad, puede ser que mejore la situación, haciendo compañeros y, como decimos, tener más unidad que tenemos. A veces, pues eso nos quejamos de la vida, de la lucha, que no son los partidos ni los sindicatos lo que deberían de ser, pero señores míos, yo digo que me cuesta mucho trabajo perder de mis razones de irme sin hablar un poco, porque quiero que parte de mi semilla siga germinando y no lo que venimos haciendo. Resulta que criticamos a los sindicatos. Los criticamos nosotros mismos, los trabajadores, y no tenemos razón ninguna. Señores míos, yo tengo 89 años y estoy pagando mi cuota todavía. Y sin embargo, llevo de lucha también muchos años y no me arrepiento ni me arrepiento si no he hecho más que lo que debía de hacer como trabajador. Si es que no he hecho más, yo me confieso, yo cumplí con mi deber como trabajador, pero es que mucho más que lo que un trabajador debe de hacer. ¿Sabes? Así que eso quiero decir, que no tengáis miedo ninguno, porque la herencia que tienes que dejar a tus hijos no es esta donde nos quieren llevar. Nos quieren llevar a la vida de nuestros abuelos, sin derechos ningunos, y como decimos, ni hablar del paro ni nada, porque no se terminaba ni de hablar del paro ni de nada de lo que es eso. Antiguamente, como decimos, estaba la gente más tiempo parados que trabajando, y esa es la vida que el capitalismo pues se desvela por ello, por mantenernos en las mismas necesidades que a nuestros abuelos nos tuvieron.
Con esto quiero decir que perdáis el miedo, que es la mejor herencia que le podéis dejar a vuestros hijos para su futuro. Yo creo que con la cultura de la gente ganaríamos terreno, porque mis mismos hijos me han dicho muchas veces, ¿y cómo habéis aguantado tanto como dices que habéis aguantado? Pues hemos aguantado mucho y hemos achacado muchas veces a la ignorancia. Y ahora me encuentro con que con más cultura y mucha gente con estudios, con carreras y eso, pues se tienen que marchar al extranjero y, como suelo decir, gimiendo y dando la gana, como las ovejas. Pues ese no es el camino, señores míos. El camino es que como personas civilizadas y, como decimos, con todos los derechos que pueda tener cualquier ciudadano, nos coloquemos en nuestro sitio, ni más ni más menos. A ver, y la diferencia de clases, que se olviden ellos, que son los que se tienen que olvidar de ella. Y que no se llamen tan creyentes, como he dicho antes, por el mero hecho de que tienen mucho dinero y tienen mucho poder. Y nada más, compañeros.